Buenas tardes, amigos. Estamos en Voces del Pueblo, hoy Voces del Pueblo de la Patria Grande, por Generación Francisco y Radio Corazón. Y hoy tenemos un invitado, Daniel de León Huelmos, un hermano de la Patria Grande, de la banda oriental del río Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Bueno, y vamos a hablar con Daniel, le contamos brevemente quién es, o por lo menos algunas cosas de Daniel. Daniel es ex empleado textil, es edil, parecido a lo que en la Argentina llamamos concejal, ¿no es cierto?, por el Frente Amplio en la ciudad de Florida. Florida es una ciudad que está a un poquito menos de 100 kilómetros de Montevideo, para que nos ubiquemos. Daniel también es integrante de la comisión del Centro de Rehabilitación de Pacientes Psiquiátricos, integra la Pastoral Social Parroquial y Arquidiocesana y es miembro de la Red Laical Latinoamericana, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Porque tenemos entendido que el último 20 de octubre hubo una reunión muy particular dentro de la red. Bueno, nos gustaría saber, en primer lugar, dos palabras, Daniel, por favor, acerca de qué es la Red Laical Latinoamericana. Es un tema que en el programa lo hemos tratado, pero quizás algún oyente no lo sepa. Bueno, buenas tardes o buenos días, como corresponda. En primer lugar, saludar a ustedes, hermanos, que llevan este programa adelante, que debido a los buenos soportes tecnológicos siempre lo estamos escuchando, ¿verdad? Y está muy bueno y lo felicito. Lo segundo, el año pasado, a partir de la convocatoria del Papa Francisco, y donde Generación Francisco jugó un rol muy importante, se abrió un espacio de trabajo común a nivel de Latinoamérica, tratando de abrir camino en todo esto que se llama la sinodalidad, ¿verdad? Que esa sinodalidad que más que una palabra, más que un documento, para nosotros es una actitud. ¿Por qué es una actitud? Bueno, porque implica estar, como dice el Papa, ¿no? Eso de estar, en un momento podés estar delante del pueblo, en otro momento podés estar en el medio y en otro momento podés estar detrás. Es decir, siempre tratando de vivir los procesos religiosos, sociales y políticos que vive nuestra gente. Entonces la red se conforma a partir de esta convocatoria, porque entendemos que hoy más que nunca es necesario que nos conozcamos, que vayamos viviendo la sinodalidad, compartiendo nuestra fe en los distintos ámbitos y experiencias que tenemos a lo largo y ancho de todo el continente. Y bueno, esta red hoy se ha fortalecido, la conforman prácticamente todos los países de América Latina, incluso algunas hermanas y hermanos latinos que viven en Estados Unidos también están integrados, y también países centroamericanos, ¿verdad? También la integran, no todos, pero prácticamente todos. En ese caminar que hemos tenido con encuentros, encuentros de trabajo, encuentros de formación, tuvimos el encuentro por la teología del pueblo, que fue excelente y con una participación espectacular. También estamos trabajando en áreas específicas. Bueno, la que tuvimos últimamente, el 20 de este mes, fue para trabajar, bueno, cómo está nuestro compromiso como cristianos en el ámbito de la política. Y en ese Según tengo sentido, entendido, Daniel, en esa sí, reunión se plantearon diseñar una agenda que refleje las principales preocupaciones de los asistentes para que sean motivo de reflexión en próximas reuniones, siempre en exacto, torno a la vocación política de los que están participando. exacto. Y te digo que participaron, bueno, obviamente de Argentina, para tener idea de los países, para que nuestra audiencia sepa los países que participaron: Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, Paraguay, Chile, Estados Unidos y Perú y Uruguay, ¿verdad? Todos esos países participaron, que no es un tema menor, porque hay que vincularse, que los horarios no coincidan a todos, porque no es lo mismo el horario acá en el Cono Sur que allá en la parte más norte de América y en Centroamérica, y bueno, y en Estados Unidos más diferencia todavía. Entonces, bueno, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Ciertamente sí, se trazó una agenda, ¿verdad? Porque surgieron algunos temas que realmente nos interpelan, ¿no? Y uno de ellos es la democracia.
Bueno, estamos enterados lo que está sucediendo en Brasil, ¿verdad? Yo creo que lo de Brasil es muy preocupante por esas actitudes totalitarias y de avasallamiento de las instituciones que se pretende tener por alguna gente. Quiera Dios que todo termine bien y que termine triunfando la institucionalidad democrática, ¿no? Pero la democracia y los problemas que enfrenta es uno de los temas que hoy marca nuestra agenda y trabajaremos próximamente. Porque ahí también entra aquello de el descrédito de la política, cuando ya no se cree en la política, y eso es muy peligroso, ¿no? Y yo creo y llegamos a la conclusión de que como cristianos tenemos el primer deber de defender el valor de la democracia. También está el tema de la patria grande, es decir, todo esto que convocó el padre Francisco, de que toda América y de que todo el mundo vaya repensándose diferente, con una iglesia distinta, una iglesia que camine junto al pueblo. Bueno, para nosotros está muy vigente el proceso de unidad latinoamericana, que yo creo que ha dado algunos pasos, pero todavía falta mucho. El otro tema también que lo tenemos en la gente, bueno, los espacios populares, ¿no? Es decir, cómo aumentar la participación política, es decir, cómo los movimientos nos coordinamos con todo lo que es el movimiento popular en América Latina, ¿no? Y cómo los cristianos ahí vamos haciendo un aporte. Otro tema importante es la corrupción en la política, ¿no? Ese es un tema que nos atraviesa a toda América Latina y el mundo, pero América Latina, algunos países más, otros países menos, pero es ese flagelo que campea y bueno, y contra el que tenemos que luchar, ¿verdad? Y también hay un tema que no es menor, que lo hemos visto fundamentalmente en varios países, pero en Brasil se ha notado más, y es todo el rol y el vínculo de lo religioso con lo político, ¿verdad? Y cómo la derecha instrumentaliza lo religioso al servicio del poder, ¿no? Eso para nosotros es un gran desafío, ¿no? Y también forma parte de nuestra agenda para trabajar próximamente. En todo esto, el otro día en la reunión, había algo que siempre estaba como telón de fondo, ¿no? O mejor dicho, como algo que nos atraviesa, y es la encíclica Fratelli Tutti de Francisco. Esa obra maestra que todavía las y los cristianos, como ocurre con todo el magisterio de la Iglesia, no lo han profundizado como corresponde, ¿no? Es preocupación nuestra que eso se profundice, se conozca, pero que no quede en una élite, sino que llegue a nuestras comunidades, ¿no? Y eso es un gran desafío, porque muchas veces cuesta o se le tiene miedo, no solo con este documento, sino con otros, y con documentos que también ha habido de otros papas anteriores, ¿verdad? Cuesta mucho porque se cree que la gente no lo va a entender, que para qué vamos a perder el tiempo en eso. No. Para nosotros es fundamental, y como laicas y laicos que somos, aquí el Papa hace un llamado a vivir la política coherentemente con el Evangelio. Es decir, no podemos separar la opción política de nuestra fe cristiana. Eso no puede pasar. Y el Papa hace un llamado concreto, y bueno, y él habla de una política diferente, de una política que sepa dialogar, de una política que resuelva los problemas de las mayorías postergadas, etc. Entonces, bueno, ese es todo un tema también que tenemos en nuestra agenda, y creo que, bueno, todo el magisterio de la Iglesia de alguna forma va a estar acompañando nuestra reflexión en este ámbito de trabajo. Recién hacías una referencia que me parece crucial, que es la necesidad de traspasar los conocidos, digamos, los de siempre, los habituales, y poder llegar a nuestras comunidades, poder llegar al conjunto del pueblo.
Es una lucha, ya lo vivimos con la Asamblea Eclesial, esta fue una de las dificultades. Yo tuve la suerte de poder ser asambleísta, fue un hecho inédito y hermoso, pero no pudimos traspasar los límites de lo habitual de los cristianos practicantes, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, Y sí, aún sí, sí, eso sí. a duras penas. Me imagino que también en cuanto a la relación política con esto, debe tener mucha vigencia algo que ha sido el gran aporte de América Latina y es todo un tema para Francisco, que es la opción preferencial por los pobres. No podemos pensar la política sin empezar por los últimos, como dice Fratelli Tutti. Exacto. Uno de los puntos que quedó como parte de nuestra agenda, la pobreza, la desigualdad y el problema de la riqueza. Es decir, eh, te digo, por ejemplo, mi país, solamente que es es un barrio de América Latina, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay un pequeñísimo sector del empresariado uruguayo que aumentó 10 veces más su capital financiero en los bancos, ¿tá? Que creció brutalmente. Sin embargo, el poder, el poder adquisitivo del trabajador no se recuperó y no fue aumentando en forma equitativa. Entonces, ese es un gran desafío y si hay algo que ha caracterizado a Francisco es la sensibilidad que él tiene por las poblaciones empobrecidas de América y del mundo, ¿verdad? Es decir, todo eso que él ya instaló, del que está al borde del camino y que él insiste mucho en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es decir, eso ilustra muy bien cuál debe ser nuestra actitud y bueno, no podemos pensar en una política en serio si no nos preocupamos de aquellas hermanas y hermanos que hoy sencillamente no están viviendo dignamente. Es así de simple. Entonces, eso, digamos, es lo primero, ¿no? Y también cómo nos acercamos, cómo damos una mano, cómo trabajamos con aquellas experiencias sociales que a lo largo y ancho de América Latina tratan de salir adelante organizadamente. Es decir, nosotros no podemos estar ajenos a esos procesos que a los grandes gurúes de la economía le dicen, bueno, miren que nosotros, a pesar de que ustedes nos marginan, nosotros igual sobrevivimos. ¿Por qué? Porque la solidaridad es parte de nuestra vida. ¿Tá? Mientras ellos piensan en que el gran crecimiento económico después en algún momento derrama, esperando que derrame en el camino, muere gente, niños que crecen desnutridos, crece la delincuencia porque a veces es el único camino para mucha gente joven, etc. Entonces, ahí salió también el crimen organizado, toda lo que es la mafia de narcotráfico, cómo eso también nos golpea duramente, ¿no? Y cómo a veces el poder político tiene vínculos con el crimen organizado. Algo muy, pero muy peligroso y que en todos nuestros países están ocurriendo episodios muy peligrosos. Bueno, en Uruguay han ocurrido episodios también muy tristes en ese sentido, ¿no? Es un fenómeno, me parece común el que estás describiendo, Daniel. Aquí en la Argentina, por suerte, gracias a Dios, los 2 o 3 últimos años hemos tenido un cierto crecimiento económico, moderado, pero crecimiento. Sin embargo, este crecimiento que, por supuesto, ha enriquecido de manera exponencial a los grandes capitales, ha alcanzado a emparejar la situación en los sectores formales, en las personas que tienen trabajo formal, no ha reducido la brecha con la pobreza que crece constantemente. 2/3 de la población argentina no tienen trabajo formal y la mitad de la población argentina está por debajo del límite de la pobreza. Una situación realmente aborrecible, ¿no es cierto? Así que, bueno, me parece muy apropiado que los políticos cristianos se tomen muy a pecho este como un tema central. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? No, y lo otro importante es que al ir construyendo este espacio podamos también trascender públicamente como un espacio de cristianas y cristianos comprometidos para dar mensajes firmes sobre estos grandes temas, ¿verdad? Y
ese desafío, y el otro desafío, bueno, es cambiar la cara de la política, ¿no? Es decir, esa política que para muchos es válida en la medida en que pueda tener un ingreso económico o en la medida que me pueda acomodar en un cargo, lamentablemente, bueno, queremos cambiar esa mentalidad. Es decir, que la política es el ejercicio del bien común, es decir, todo el tema del bien común, el trabajo por la sociedad toda, pero fundamentalmente por los más pobres. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, y de alguna forma volver, en estos días hemos celebrado los 60 años del Concilio. Nosotros recién arrancábamos a caminar en esa época, cuando el Concilio, y vivimos aquella etapa de apertura, de desafíos, tan efervescente de la Iglesia a nivel mundial. Y bueno, yo creo que hoy todo lo que los gozos y la esperanza de nuestra gente son los gozos y la esperanza de la Iglesia. Es decir, en la medida que la Iglesia, y yo creo que en eso nosotros somos los primeros responsables, sea quien anuncia al mundo, y con la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti en la mano, que la política es el ejercicio del bien común y fundamentalmente de los más pobres. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy jugoso este reportaje que hemos tenido contigo. Ha sido Daniel de León Huelmos, de la Banda Oriental del Río Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, ¿no es cierto? Aquí en Voces del Pueblo, por Generación Francisco y Radio Corazón. Un abrazo, Daniel, y será hasta cualquier otra oportunidad. Un abrazo al pueblo argentino, y bueno, nos sentimos muy hermanos en esta patria grande, y siempre me acuerdo de la Liga Federal, que nunca se pudo conformar, ¿verdad? El gran proyecto artiguista. Así es. Algunos se enojaron cuando Cristina Kirchner dijo que Artigas quería mucho a Argentina, no me acuerdo cómo fue que dijo. Bueno, es que el proyecto artiguista no es lo que tenemos hoy por estas latitudes, ¿verdad? Por algo Artigas no regresó a Uruguay. Daniel, nos vamos con el recuerdo del triunfo de Lula de ayer. Esperemos que sea también un paso más, ¿no es cierto?, en este proceso de integración latinoamericana. Esperemos que también los dirigentes brasileños encabezados por Lula tengan presente la integración latinoamericana y que estos contactos sean cada vez más asiduos. Un fuerte abrazo a todos los hermanos uruguayos. Un abrazo a todos los hermanos argentinos, que andes bien.